pues ojalá que puedan estar para que vean el trabajo y sobre todo los hechos cumplidos al final ya de este Profesor, cuatrimestre. Adelante, Rubín. bueno, con respecto a lo de las autoridades, yo creo que, bueno, no sé, a menos usted que piense, Sí, pero pues realmente el trabajo es una suposición. Yo más bien creo que a lo mejor podríamos, bueno, obviamente hacer nuestro trabajo de esta segunda parte, pero si van a estar ellos, yo creo, yo considero que sería mucho más provechoso para todo y para todos, pues exponer el primero, ¿no? Que es un trabajo pues más forma, porque pues realmente lo que, al menos desde mi punto de vista, lo que yo he hecho, pues son suposiciones, son por así que lo que se me fue ocurriendo, inventando, porque pues no hay una forma en la que pudimos hacer el trabajo. Entonces, esa exposición, como usted mismo dice, son 10 minutos, y pues sí, 10 minutos porque pues no creo que haya más para nada más, ahora sí que contar nuestro cuento personal, ¿no? Entonces, no sé qué tan provechoso o tan bueno sería que si ellos están, pues expusiéramos esta segunda parte, ¿no? No sé, eso es lo que vino a la cabeza cuando empecé a ver lo que había que hacer, ¿no? No sé usted qué opina o cuál es el punto. tienes toda la razón, joven Rubín. Hay en esta parte de la metodología que llevamos a cabo, no podemos evitar que tiene carencias en la parte de que fue sumamente especulativa, hipotética. Me hubiera gustado en otras circunstancias, porque así lo he trabajado anteriormente en otras universidades desde hace tiempo, que ellos realmente aplicaban ese instrumento, llevarla a cabo y traer evidencia y platicar. Bueno, estuve con el grupo, lo llevé a cabo y demás. Pero sin embargo, sí, pueden decir, bueno, profesor, es muy simple todo esto porque fue prácticamente mis configuraciones. Claro, sustentada también de otros autores. Pero a mí me gustaría que no sea tan simple todo esto, sino al menos que tenga un reconocimiento, porque al final de cuentas, por lo que se hizo de manera hipotética, descriptiva, al menos se investigó. Yo creo que ahí esa parte de rescatar cómo ustedes hicieron ese camino metodológico, que estoy seguro que ya lo son, pues ya son docentes, ya hacen actividades, pero más adelante al menos se pueda utilizar esa metodología que ustedes han llevado a cabo. Entonces yo creo que vamos a proseguir, profesor Rubín. Eh, si no puede estar las autoridades, voy a yo invitar a otros colegas para que hagamos pues una charla. Y sobre todo, más que nada, no solamente escarbar en su metodología de ustedes, porque ustedes, mucho de esa parte, ustedes fueron especulaciones suyas con base a otros autores. Me gustaría más que nada hacer hincapié en la importancia de la metodología en la vida docente. Qué es importante seguir, qué caminos es importante desarrollar y cómo lo podemos llevar a cabo en una práctica que es dar clases en el aula. A eso se refiere y yo creo que fue mi idea de un principio, que ustedes al menos conocieran y reafirmaran ese conocimiento de ese camino metodológico de lo que es precisamente la ciencia, que cuando uno prepara clases realiza eso en efecto, investiga, observa y da su punto de vista. Entonces vamos a proseguir, profesor Robín, y yo creo que más que nada, en vez de profundizar en su tema de ustedes, hablar sobre lo que les ha dejado el método científico con algunas metodologías que llevamos a cabo. Que a lo mejor dirá, bueno, profesor, esto es muy simplista, esto es muy posesivo, a lo mejor dirán ustedes, pero al menos tenemos ya la noción de cómo abordar un planteamiento investigativo, que eso no solamente es propiedad del propio docente, el alumno debería saber cómo plantear un trabajo de investigación. Les digo yo que ahorita tengo pues casi 200 alumnos en otra universidad y me envían unos trabajos terribles, no tienen ni forma ni estructura y menos lo que son el sustento de otros autores. Eso es importante reconocer y llevar al aula de clase nosotros como docentes. Entonces vamos a recalcar ese punto, profesor Rubín. Sí, muy bien, excelente.
Le doy también la cordial bienvenida a su compañero Salas, que por ahí envió un mensaje que andaba en Las Vegas, creo que andaba comprando boletos del Canelo Álvarez, o no sé qué andaba haciendo. Bienvenido, profesor Salas. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Vienes Sí, todavía en el no, no, avión? no. ¿No? A mí me gusta el box, como del Canelo, no. Ah, del Canelo no, sí. Prefiero una pelea local aquí en Ozumbilla. Ah, una pelea de gallos. Sí, pero Ok. ya en un momentito ya conecto mi cámara. Ah, excelente, bienvenido, joven Salas. Pues ya estamos aquí, bueno, los que son creyentes, como les envié el mensaje de voz, estamos en Pascua, es decir, paso, pero los que no, pues estamos en un proceso de descanso, ¿no? Eso es muy bueno. Le doy la cordial bienvenida también a su compañera Álvarez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Ay, Buenas tardes. Puro saludo Apache, muy buenas tardes. Por ahí, Álvarez, revisé ya tu trabajo de investigación. Por ahí realicé algunas observaciones a tu trabajo, ya la revisé. Por ahí nada más hacer algunas correcciones, se podría decir, de estructura estética. Nada más ese aspecto para que lo vayas realizando la corrección. Ok, profe, sí. Está Muy muy bien. bien. Sí, muy bien, pues eh, damos inicio ya a nuestra última sesión. Me gustaría recalcar algo, y lo comentó el profesor Rubín, que pues el trabajo que realizaron ustedes, por las condiciones que lo realizaron, que fue en plena pandemia, que seguimos todavía, tiene muchas carencias, sobre todo la carencia de llevarla a la práctica. Pero sin embargo, no le vamos a quitar dignidad y sobre todo no hay que caer tampoco en la parte simplista. Ustedes realizaron un método. Ah, mira ahí Javier ya tiene ya como San Ignacio de Loyola su birrete y todo, y impresionante, ¿no? ya se antoja, prof. Ya, en efecto, sí. Pues la Está listo foto, para la foto. para tener la fotografía, ¿no? Ahí en la entrada, en la carterita, en todo, una credencial, aquí estoy. Excelente, muy bien. Prosigo con la concepción. Aquí, mi objetivo no se trata de convencerlos a ustedes porque no soy político. El político es aquel que quiere convencer a lo mejor para votar por él. No, mi objetivo es que reflexionemos en la praxis de que al menos el trabajo que hicimos fue un trabajo, a lo mejor dirá, bueno, profesor, pero no es un trabajo como los grandes investigadores de las grandes universidades. En efecto, pero al menos nos acercamos lo que es el camino de la investigación. ¿Y para qué sirve? Para desvelar lo que está oculto. Hay muchas cosas ocultas que es importante saber cómo descubrirla para desvelar lo que es el método de la razón. Porque recuerden bien que las cosas buenas se hacen solas. Uno investiga para corregir o para entender ciertos fenómenos que suceden a nivel social. Ahorita se habla de una geopolítica a nivel planetario, pero sin embargo, me gustaría que ya al final, en la siguiente semana, que por ahí te toca, Denise, en la primera exposición, espero que hayas visto ya la plataforma. No, pero sí, profe, está muy bien. No hay problema. Te acabo de aventar una cubeta de agua. Si fueras una hormiguita, Denise, te hubiera llevado lejos al charquito, ¿no? Al campo. Sí, profe, pero sí, está muy bien. Excelente. Entonces, jóvenes, eh, pues sí, yo creo que hay que quedarse con ese aprendizaje. No dudo que ustedes, al igual que un servidor, hagan un trabajo investigativo digno de las grandes universidades, porque da la casualidad que la universidad muchas veces, en ocasiones generalizadas, no hace al alumno, el alumno le da precisamente la concepción a la universidad. Recuerden que les he platicado aquí
de personajes dignos de admiración. Por ejemplo, existió un filósofo alemán llamado Leibniz. Leibniz aprendió solo latín y griego y aprendió a leer por sí mismo. Tenemos a Ramanujan, de la India, que fue uno de los grandes matemáticos y perteneció al prestigioso colegio de Cambridge por sus dotes de investigación. Entonces, a veces la parte de la búsqueda, la parte de ser sabio, se trata, como dijo Sócrates, como no sé nada, eso me provoca ir conociendo. Entonces, apliquen eso, simplemente no sé que no sé nada. Ah, como no sé, seguiré buscando hasta que yo me convierta en una persona que tenga un conocimiento estable y sobre todo claro. Entonces, recuerden eso, muchas veces la escuela no hace al alumno, uno se forja a través del conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar. Creo que por ahí están enviando. ¿Qué serán de nuevo mis? Ah, pues sí, sí. Pues ya ves que nos habías emocionado, profesor Rubín. Habías puesto, no sé, algo así atrás, como, no lo sé, no sé, como tipo el muro de los lamentos judío, pero cubiertos de smoke. Sí, 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 realmente. Me parece que sí, en efecto. Y, bueno, fíjese que hay escuelas que los profesores siempre traen prácticamente como si fuera, bueno, son catedráticos, traen su toga y su birra y así dan clases. Entonces, mira, bueno, profesor, pero ¿qué pasa? Sí, bueno, tenemos ya la educación totalmente tradicional, ortodoxa, y otro también una educación libresca, libre, el escenario, pero bueno, eso fue en general. Entonces, eh, la siguiente semana, pues ya les va a tocar exponer, vean qué tipo de metodología les va a tocar y la organización. Y quiero también que hagan énfasis en qué aprendizaje se llevan de este tipo de sesión. Aunque, sin embargo, no podemos evitar que tuvimos también cabos sueltos. ¿Qué tipos de cabos sueltos? Pues esta clase era presencial, semipresencial. Entonces, pero al menos se hizo todo lo posible porque un docente estuviera al frente y se pueda ir dialogando. Y como dijo Freire, hacer praxis, hacer un pensamiento crítico. A lo mejor no de la sociedad, pero al menos de nosotros mismos. Entonces, retomando esa parte, que la educación no cambia el mundo, cambia la persona, y la persona es la que va a cambiar el mundo. Entonces, recuerden bien, el trabajo sí fue descriptivo, hipotético, sí, pero no le quitemos dignidad a ese método que ustedes ya conocen. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a entrar ya en materia, ya para el último bosquejo de ahora. Y ¿algo quieran comentar, jóvenes? Sí, profesor. Ah, adelante, ¿cómo te fue en Las Vegas? En que sea nos hubieras traído un llaverito, ya ves que regalan llaveros. Sí, traje un llaverito, pero son chinos. Pero cuando los vea se los doy. Ah, ¿Qué tan, excelente. qué tan cara estaba la copa de dama? No, pues en Amores Prohibidos sale barato. No se siente. Ya son pláticas de medianoche, jóvenes, me van a cancelar YouTube. Bueno, nadie ve YouTube, pero Es que en Las Vegas uno se sienta ahí en la barra y llegan las muchachas a que les invites una copa, ¿no? Ya después, quién sabe. Todo depende. pero ahora Sí, con sí. perdón que te interrumpa, profesor Salas, hago apostillado del profesor Rubín, pues ya no se sabe con este cambio de género, ya no se sabe si es él o es ella, no se sabe. En una de esas hasta un holograma. Ándale, sí. Adelante, profesor Salas, adelante. No, precisamente le iba a comentar esto, que como estamos llegando a las vacaciones, podemos hablar de cualquier científica. Ya no te escuchamos bien. ¿Escucharon bien al profesor Salas, Javier, Rubín? Es que te escuchas como cortado, Sí, compañero. se oye cortado.
Ahí me escuchan. Te escuchamos fuerte y claro. Es que ya no me permitió expresarme. Ya les iba a decir que por qué no hablamos de cualquier otro tema menos de sabiduría científica. Íbamos, Rubí y yo. Fíjense que hablando de esa sabiduría científica que dice Sal, ya se quedó congelado otra vez. Hay un libro, les recomiendo que cuando pueden ahondar un poco en eso. Ya ves que les he platicado que eh, Platón tiene 36 obras, muchas de ellas, algunos se sospecha que pues, son apócrifas, pero en el libro de la República son 10 libros, son 10 volúmenes que compone la República, que la República no es un libro de socialismo, es un libro monárquico, ¿no? Engaña por el tema de la República, pero en el libro séptimo aparece lo que es el mito de la caverna y Platón hace como un pequeña escala del conocimiento, cómo el conocimiento va adquiriendo ciertas, se va puliendo. Entonces, en la escala más baja se habla de la doxa, de la dianoeia, de la pistis, es decir, de creencias, de sombras, y la noesis es el conocimiento discursivo, así se le llama, el conocimiento discursivo. Es decir, un conocimiento que tiene certeza de lo que es la realidad y de lo que puede ser pues, la sociedad. Recuerden bien que a todos nosotros, yo no quiero caer en la soberbia, pero todos nosotros a veces caemos en el tema de la doxa, sentido común, y difícilmente a veces hacemos epistemología, que debería de ser eso. Y esa doxa también está contaminada por el tema de las creencias y a veces terminamos creyendo lo que dice una caja, de hecho le llama la caja, esta palabra no es mía, lo tomo de Enrique Dussel, le llama la caja idiota, que es la TV. eh, a veces terminamos creyendo lo que dice esa caja o a veces terminamos creyendo lo que dice el vecino, etcétera, en vez de cuestionarnos, bueno, ¿esto qué significa? Entonces, yo creo que por ahí, pues esa parte de la doxa, la parte del episteme. Adelante, profesor Salas, te escuchamos. ¿Nos escuchas bien? Te escuchamos muy mal, profesor. Yo creo que ahorita que pueda organizar bien tu internet, ya ahorita te abrimos ya la participación. O si cierras la Ok. cámara, a lo mejor se escucha mejor el audio. Adelante, adelante, participen. Muchas gracias, profesor. Bien, sin más preámbulos, entremos en materia. Por cierto, jóvenes, ya envié el reporte de la calificación del segundo parcial, ya está en la universidad. Joven Rubí, por ahí, como te lo había dicho, por las circunstancias que pasó, que fue ajeno a tu libertad, ya tu calificación del primer parcial ya está y también la calificación del segundo parcial ya está. Entonces, si lo quieres saber cuánto sacaste de calificación, ya al final de nuestra sesión de hoy te quedas un momento y te lo digo. Y igual, de igual forma, todos ya tienen su calificación, eh, ya está en nuestra universidad, ya envié el reporte. Por ahí hay un tema también, un cabo suelto, Álvarez, Denise, que también tienes que ir retomando porque como que hay un descenso didáctico de tu parte. Entonces hay que retomar esa subida pedagógica, Denise. Sí, profe. Ok, muy bien. Sale pues, esta semana, ¿qué hice yo? Bien, pues bueno, estuve durmiendo y saliendo con unos perros callejeros por ahí que viven por acá cerca, pero ¿qué hice esta semana a nivel académico? Pues muy bien, estuve leyendo, casi ya termino de leer el libro de Educación y Pandemia, un manifiesto académico. ¿Se acuerdan de esta? Hay un apartado ahí donde entrevistan a una familia donde la señora tiene que trabajar en una casa, bueno, hay personas de limpieza y la hija pues no tiene ni computadora ni nada y pues termina al menos acercándose a la TV a ver qué dice, pero hay un retraso educativo.
Entonces, ese libro ya casi lo termino de leer. Estoy leyendo también otro libro que acaba de publicar la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un libro de 600 páginas sobre pandemia y filosofía. Entonces, es interesante. Ahí estoy leyendo esa parte. También estoy leyendo a este miembro de la caballería, Sir Ken. Ahorita lo vamos a revisar. Que por cierto, Inglaterra está de luto por este burgués que acaba de morir, un hombre. Pensé que ustedes iban a estar de luto, pero creo que no. Entonces, vamos a entrar en materia. El profesor Guter eh, claro, es alemán, llegó a México, ya prácticamente tiene todo, está nacionalizado, al igual que en su momento Juan Brom, que es un historiador. De hecho, ahí tiene unos libros Juan Brom de esbozo de historia universal, historia de México, esbozo de historia de México. Entonces, el profesor Guter es investigador en la Universidad de Veracruz. Como ustedes saben, la Universidad de Veracruz ofrece muchos doctorados, pero pues ofrece doctorados presenciales. Uno que quisiera, ¿no? Tomar un doctorado en línea, que pues un servidor está en eso. De hecho, ya estoy ya he terminado ya lo que es el primer semestre, ahorita estoy en el segundo. Entonces, yo creo que se va trabajando esta parte, pero muy bien. Vamos a ver qué dice el profesor Guter. Este libro, lo que se le llama Investigaciones en Movimiento, este libro yo lo tengo, lo acabo de descargar en el Departamento de Investigación de la Universidad de Veracruz, y él retoma algo importante. Él pone en énfasis en el concepto de lo que es la sociedad. Vemos prácticamente que existe mucho movimiento social y más, no sé si vieron por ahí ustedes, si han visto el periodismo, no sé, radio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar la radio. Entonces he visto cómo, pues aquí en la frontera norte hay exceso de migrantes. Entonces uno analiza bien esto y vemos también un problema también complicado que es la infancia. ¿Qué está pasando con esos niños que dejan al otro lado de la frontera y se largan y lo dejan ahí? Entonces, este tipo de circunstancias hacen que uno reflexione, porque al final de cuentas, si nosotros somos educadores, pensamos así, ¿quién va a educar a los migrantes que están aquí en México esperando asilo? ¿O quién va a educar a estos migrantes que se van a Estados Unidos con la esperanza, porque así es, de tener, al menos volverse rico, ¿no? O tener ciertas comunidades que su país no se le ha dado. Entonces, el tema de la migración es un tema preocupante en México y lo comenta el profesor Guter en estas circunstancias del concepto de la etnografía. ¿Se acuerdan de la etnografía que lo vimos anteriormente en los tipos de metodologías para observar lo social, ¿no? Entonces, este tipo de sociedad en movimiento, de cultura en movimiento, nos hace pensar que las culturas permanecen porque hay identidad, pero si yo o el propio país se llena también o la gente se va de su comunidad, va a ocasionar que, pues, ¿qué soy? ¿No? Esa es la pregunta. Y sobre todo ir pensando prácticamente sobre cuál es la condición que estamos viviendo actualmente. Sabemos que a partir ya de esta enfermedad, que ya es un hecho ya consumado, no es que haya pasado, sino que tenemos que aprender a vivir con ella. Muchas cosas ya han cambiado. En el tema también de lo virtual se ha convertido ya en no una necesidad, sino una obligación. Un docente tiene que saber cómo dar clase en estos medios. Entonces, esta parte de la etnografía, también vemos el tema del feminismo. ¿Se acuerdan ustedes que el feminismo lo fundó un hombre, no una mujer, haciendo apostillado en esto? Lo funda un hombre, en especial lo fundó Engels, funda el feminismo. Y usted dirá, bueno, profesor, pero usted se ha vuelto loco, ¿qué piensa sobre esto? Pues al final de cuentas, el feminismo lo utilizan algunos poderes en México para subir a esa plataforma y poder, pues, tener prácticamente el poder, como decía Michel Foucault.
El verdadero feminismo, yo lo he comentado aquí con ustedes, es que la mujer tiene que valerse por sí misma a través de una educación, pero también a través de un oficio. Ahorita vamos a ver ya en esta concepción final que la educación no es para todos, porque hay jóvenes que a lo mejor no quieren estudiar, pero quieren trabajar. Entonces, las instituciones educativas tienen que dar la posibilidad de aprender ciertas habilidades para que uno pueda aplicarlo en la vida. Entonces, el verdadero feminismo es el rescate a la mujer a través de su propio conocimiento y poder reafirmar lo que es, porque una mujer siempre será a nivel ontológico su identidad, tanto el hombre como la mujer. Pero muy bien, ese es lo que dice Guter. Vamos a ir ahondando un poco más, creo que el tiempo se nos va a rajatabla, pero como hoy es la última sesión, pues vamos a ir dialogando a través de todo esto, profesores. Y la ventaja de las vacaciones es que se ven frescos, ¿no? Ya cuando uno toma clases de manera constante, llega un momento que se apesta, uno está muy apestoso a nivel pedagógico. Entonces, esa forma de retirarse te da algunas ideas, eh, sobre todo reafirmas tu vocación, porque la docencia es una vocación. Ojalá que así sea, ¿no? Una vocación. Pero muy bien. Entonces, este profesor de Veracruz pone precisamente en este tipo de investigación de movimiento algunas preguntas que ya lo hemos sabido anteriormente. Eh, ¿Para qué precisamente sirve producir conocimiento? Ahora actualmente se habla de un fenómeno que se le llama el eurocentrismo. Es decir, todo el pensamiento que hemos hecho siempre ha sido para Europa, pero ahora hay que hacer un pensamiento que sea desde América Latina, en especial desde México. Podemos tomar, en efecto, algunos cimientos de algunos ilustres en la parte educativa, por ejemplo, Hermann Spencer, funda lo que se va a llamar la pedagogía sistemática, es decir, cómo la pedagogía ayuda a la educación a llevar lo que se le va a llamar el aprendizaje significativo, que lo toma precisamente de Ausubel. Pero muy bien, eso lo que lo toma a nivel general de cómo investigamos. Que en efecto, este de cómo investigamos también pues no es apreciado. No sé si ustedes se enteraron que la SEP estaba pidiendo a dibujantes, a artistas que pudieran darle buenos diseños a los libros de texto gratuito, pero pues no iba a haber paga. Entonces por ahí surgieron algunos memes de la paloma, de la gaviota, de no sé qué demonios. Y entonces uno piensa, bueno, suena como humorístico, pero si la propia SEP, que regula la educación en México y le da credibilidad, entre comillas, no quiere pagar a un artista por hacer buenas, porque el dibujo también es educación, entonces dices tú, pues no se aprecia la investigación. En efecto, muy bien, eso es lo que dice este profesor y en efecto hace énfasis en este movimiento poblacional, en este movimiento de muchas personas, pero lo difícil de todo esto es que hay una infancia perdida. Recuerde muy bien este lema de este profesor extranjero, croata, bueno, estudió por ahí en Inglaterra, Iván Illich, donde él, tipo Orwells, en los 70, él decía que una sociedad sin escuela, él hablaba de una sociedad pero ya sin escuelas. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, pero ahora este tipo de fenómeno migratorio, lo que da tristeza es que ven a niños solos, niñas de 7, 8 años recorriendo el país sola. Entonces dices tú, oye, esto es imposible, ¿esto qué pasa? Eso va a provocar, en efecto, un problema mundial, porque ¿qué pasa con la infancia? Esos niños estaban en la escuela, estaban en su país, estaban en su propia, pero tuvieron que salir de ahí por ese tipo de sueños capitalistas, porque al final de cuentas es eso, porque el consumo proviene de ese capital. Entonces, yo inclusive junto con mi esposa me ha tocado salir a caminar un campo que tenemos aquí en la casa, bueno, en la otra casa donde estamos, y pues ahí voy caminando tranquilamente
y al menos tengo ese aire de estar ahí, de tener esa identidad. Pero ¿qué pasa si yo soy migrante? ¿Podré andar en las calles tranquilamente? O con el miedo de que llegue una patrulla y me diga, a ver, ¿dónde están tus papeles? Entonces, esa es la dificultad que dice este profesor. Yo tengo ese libro, La investigación en movimiento, con gusto se los puedo pasar, aunque sin embargo leer por computadora te convierte en un búho de Minerva. Ya tengo unos ojos búho, mire, ya prácticamente puedo ver a través del espejo como He-Man, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el profesor. Muy bien. Vamos a entrar ya en algunas concepciones finales. Retomo a este profesor Freire, que por cierto ya acabo de terminar su libro, qué pedazo de libro. Me he babiado a mí mismo, La pedagogía del oprimido. eh, y precisamente Freire habla de los otros. Recuerden hubo por ahí un pensador judío llamado Emmanuel Levinas. Levinas es el creador de la concepción del otro. Dice Levinas que cada vez que existe un otro, existe un oprimido. Entonces, lo que nos dice Freire a nivel investigativo es que existe dos vertientes educativas. Una educación que enseña para mandar y otra educación que enseña para obedecer. Entonces, esta parte de servidumbre, esta parte también que se convierte en que, bueno, ¿quiénes son los dirigentes? Fueron educados en educación a lo mejor de instituciones caras y demás, pero ¿eso qué es? ¿Y cómo es la educación de nosotros? ¿Una educación domesticada? ¿Eres domesticado? ¿O qué tipo de educación? Entonces lo que nos dice Freire es que nosotros debemos de retomar un tipo de conocimiento, como se le dice en griego, ataraxia. La ataraxia significa una educación que esté libre de perturbaciones. Sabemos que ahorita hay mucha perturbación en diferentes sectores, pero al menos que la educación que tengamos sea una educación crítica. No, a lo mejor no sepamos qué es la sociedad, porque la sociedad va cambiando radicalmente en cada momento. Vean las sociedades líquidas que vivimos, pero al menos sepamos qué somos nosotros, de dónde venimos y qué queremos hacer. Esa es la parte difícil. Imagínense nada más qué tipo de pensamiento tiene un inmigrante que esté en un lugar donde no tiene ni tierras, ni raíces, ni identidad. Ese es el tema, pero muy bien, jóvenes profesores, ¿qué les parece? Sueno ya como, ¿qué tipo de disco suena mucho ahorita? El de este Camilo, ¿no? Camilo, ¿cómo se llama este? Belinda, Calibre 50, bueno, X, ya sueno como un disco así. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño recesito, profesores? Y ahorita regresamos ya para ahondar un poco más y vamos en las siguientes literaturas. Ok, profesor. Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos.